Hola gente, bueno, para quien no me conozca, yo me llamo Inés y hago vídeos en YouTube porque se me da mucho mejor hablar delante de una cámara que hablar en persona. Y bueno, estamos ya a 31 de diciembre y este ya es mi último vídeo de 2025, evidentemente. Muy contenta de haber empezado con este pequeño proyecto de mi canal de YouTube. Y, y os digo que llevaba muchas semanas, incluso un mes o más, sin grabar vídeos para YouTube porque he estado muy mala con la gripe y pues evidentemente no podía grabar. De hecho, aún me noto con secuelas y todo. No sé, es raro. De hecho, igual me escucháis toser y que cojo el pañuelo mientras grabo, pero bueno, no pasa nada. Estoy mucho mejor, así que ya os voy a, os voy a contar mi experiencia como mujer autista en tercero y cuarto de primaria, que ya llevo 2 vídeos y este es el tercero. Así que bueno, voy a contaros cositas. Voy a contaros cositas en mi último vídeo del año. Vale, vamos allá. ¿Veis? Perdón. Vale, en este vídeo vamos a hablar de algunas cosas que se entrelazaron con aquella tutora malvada. Empezamos con la complicada maestra de música, que era bastante malvada también. ¿Por qué? Pues porque, bueno, os cuento, la tuve entre segundo y sexto de primaria. En segundo de primaria se notaba que era un poco mala, pero bueno, tampoco ocurrió nada así muy desagradable. Pero a partir de tercero de primaria todo se complicó, porque cogió el puesto de dirección del colegio, en plan, era la directora del colegio, empezaron las lecciones de flauta y llegó la tutora malvada. Ahí se complicó todo. Por suerte, solo la teníamos que aguantar 1 hora a la semana, pero era muy desagradable porque, como era la directora del colegio, siempre estaba liada con rollos y siempre llegaba, bueno, siempre no, pero casi siempre llegaba tarde a clase y llegaba agobiada y enfadada, lo que se agravaba más teniendo en cuenta el comportamiento general de la clase, que como ya he contado en otros vídeos, no se callaban, no se callaban, no se callaban, hablaba muchísimo y eso a mí pues evidentemente me saturaba mucho, pero aprendí a camuflar que no me molestara desde que tenía 3 añitos, no me quedó otro remedio. Entonces llegaba súper enfadada y siempre nos echaba la bronca y eso, vale. Música, esta asignatura era la única que suspendía en primaria. No siempre, pero bastantes trimestres, incluso bastantes cursos, la suspendí. En gran parte por la flauta, porque no se me daba nada bien, lo cual es normal un poco en personas neurodivergentes que les cuesten un poco, perdón, estas cosas, en plan tocar instrumentos, porque requieren un poco más de coordinación. E igual pues esto les cuesta un poquito más y yo pues estaba ahí como todos, no tenía ni adaptaciones y muchas veces no tenía ni un mínimo de empatía por parte del profesorado. Entonces pues se me daba muy mal tocar la flauta, eh, en los exámenes sacaba muy malas notas, incluso sacaba ceros y, y eso que no la tocaba bien. Además como que no tapaba bien los agujeros y siempre me hacía la pregunta gritando y enfadada: ¿con qué mano se coge la flauta? Ahí chillando delante de toda la clase porque me equivocaba y la cogía con la otra. Tenía un poquito de descoordinación en ese sentido, lo cual es normal teniendo un poco en cuenta mi historial. O sea, es normal, pero claro, como yo he dicho, pues ahí había una falta de empatía total que flipas. Entonces eso, sacaba muy malas notas y todo eran gritos y enfados y no tocaba bien la flauta. Menudos enfados y menudos gritos, vaya tela. Y muchas veces se me olvidaba la flauta en casa y ya le decía a mis padres que era porque no ponía interés, pero yo sé que no era verdad, que era porque simplemente se me olvidaba, porque vamos, tampoco es que me diese muchas ganas de olvidármela teniendo en cuenta lo que se podía enfadar conmigo cuando se me olvidaba. Y eso, en los exámenes teóricos normalmente también sacaban muy muy malas notas y también me echaba un poco la bronca. Oye, o en general las clases si no salía mal. La verdad es que era muy frustrante, esforzarte al máximo dentro de tus posibilidades y ver que tus esfuerzos no eran valorados, que todos eran suspensos bajos, porque a veces no llegaba ni al 3 de nota media de la evaluación o incluso del curso. O sea que eran notas súper bajitas. Y eso, que cuando en clase teníamos que cantar, yo normalmente no quería pues por eso, porque
porque me daba vergüenza y también hay que tener en cuenta el mutismo situacional y tal y cual. Pero ella cuando veía que no cantaba se enfadaba, me gritaba y me echaba la bronca, como siempre. Así que no me quedaba más remedio que cantar, aunque fuera un poco a desgana. Y la maestra de música y la tutora malvada muchas veces se juntaban para echarnos la bronca. Cuando la de música se enfadaba, como que tenía la tutora malvada un radar o una antena para ir a la clase cuando estaba ahí eso, echándonos la bronca, en plan, a ver lo que pasaba. Además que cuando estaba en cuarto de primaria, ella estaba solo 2 o 3 clases más a la derecha, es decir, cerca teniendo en cuenta pues cómo gritaba y que la puerta estaba abierta. Entonces llegaba, le contaba la de música a la tutora malvada porque se había enfadado esta vez y entre las dos nos echaban la bronca. La verdad es que fueron 2 cursos en música muy, muy desagradables con esas 2 tutoras. Digo maestras. Al final te acostumbras, pero eso que no es agradable, afortunadamente. Eso era 1 hora a la semana, pero da igual. Eso deja huella y eso muy desagradable. Y ahora voy a contar uno de los episodios así más fuertes de, de discriminación, por llamarlo de alguna forma. Espérate. Vale. Por parte de aquella tutora malvada. Fue en clase de música, un día que teníamos que practicar con la flauta, pero se me había olvidado. Y estaba la de música, evidentemente, porque era su clase, y estaba la tutora malvada. Entonces, mis compañeros y compañeras se sentaron en el suelo enfrente de la pizarra digital y la maestra de música estaba enfrente de ellos y de ellas, en plan, para darles clase. Pero yo me quedé como en un lateral de la clase, en las sillas, con mi tutora. Me quedé aparte porque no había traído la flauta. Así que ella, la tutora malvada, para que pudiera practicar con el resto de la clase, más o menos, me dio, me dio un lápiz. Un lápiz que encima era así de pequeñito, para que practicara las posturas. No tiene ningún sentido, ¿verdad? Pero bueno, yo intenté hacerlo un poco como pude y ella estaba, la tutora malvada estaba al lado mía vigilándome si lo hacía bien o si por el contrario me despistaba o lo hacía mal. Y cuando ella consideraba que era así, que eso, que lo hacía mal, me distraía o yo qué sé, me daba como golpes, capones en la cabeza. Sí, muy fuerte, pero sí. A ver, no eran así como... Bueno, y me reñía. A ver, no eran así como muy fuertes como para dejar golpes de ningún tipo, pero sí para que se moviera mi cabeza cada vez. Eso es violencia física y no puede consentirse tampoco. Tampoco puede consentirse, evidentemente. Lo que pasa es que yo no conté nada a mis padres hasta muchos años después, pero si se lo hubiese contado, igual sí que ya hubiesen tomado medidas tipo poner una denuncia legal. No, que tampoco sé si hubiésemos conseguido mucho con eso. Pero bueno, igual hubiese cambiado de clase y yo qué sé. Bueno, es un poco tontería pensar en lo que hubiese pasado, porque realmente pues no pasó, pero eso, que fue uno de los episodios más fuertes de discriminación, o de fobia, o como lo queráis llamar, que hizo esta tutora malvada contra mí. Creo que no me pegó más veces, pero sí que me amenazaba con hacerlo, o, o incluso me levantaba la mano, que yo recuerdo alguna vez, que amenaza a mí me levantaba la mano. Bastante heavy, sí, pero bueno. Pero bueno, fue eso. 2 años un poco duros, pero eso que ya pasaron. Y... Pero claro, no debería de haberlo consentido, evidentemente, eso está claro. Vale. Y para aquellos cursos, en cuarto de primaria sobre todo, alguna vez mis padres se reunieron con la tutora esta malvada y con la psicóloga que había en ese momento, porque en mi colegio cada curso la cambiaban y podía hacer más caso o no. Entonces les explicaban un poco brevemente mi historia de vida en aquel momento. Yo más o menos ya estaba diagnosticada de mutismo situacional, así que mis padres como que le intentaban dar pautas a mi tutora, hablando con la psicóloga, para que se aplicara conmigo, en plan, para mejorar un poco en clase. Pero ya se ve que no hizo mucho caso. Y bueno, estas reuniones tengo que decir que fueron a mis espaldas, me enteré de eso muchísimos años más tarde. No sé si fue bueno o malo. Yo personalmente no estoy de acuerdo porque pienso que el alumno o la alumna
se tiene que enterar, aunque solo tenga 9 años, pero con esa edad pues ya está en edad de enterarse. Y bueno, pues ya se ve que no hizo mucho caso. Y por aquellos años mis padres intentaron como pedir un poco de atención especial para mí, del centro hacia mí, porque ya estaba diagnosticada de mutismo situacional. El autismo y el TDAH tardarían muchísimo más en llegar, pero bueno, por lo menos el mutismo situacional ya estaba. Y eso, que intentaron pedir algún tipo de atención especial, pero desde el centro se lo denegaron y les dijeron tranquilamente en la cara que habían cosas más importantes de las que preocuparse. Claro, porque yo de puertas para afuera pues era, excepto por lo de no hablar, lo del mutismo situacional era bastante funcional. Al final es una de las características del nivel 1 de autismo, que camuflamos nuestros síntomas y somos bastante funcionales, pero bueno, somos funcionales para el entorno, porque nosotras y nosotros lo pasamos bastante mal también. O sea, yo me acostumbré y me adapté para sobrevivir, porque en aquel colegio, en aquella clase, pues no me quedaba más remedio, pero sí que me hubiese hecho mucho bien aquel tipo de adaptaciones. Esto, que me lo denegasen, es una negligencia educativa, porque aunque la necesidad no parezca muy grande, perdón, eh, todos los alumnos y las alumnas que lo necesiten merecen recibir atención especial. Ya, si recordáis, en otro bien infantil lo necesitaba por el retraso madurativo que me diagnosticaron en aquella época y por alguna cosilla más, de malas experiencias y tal, y dijeron que lo iban a tener en cuenta, y luego a la hora de la verdad, nada. Método industrial. Seguimos un poco en la misma línea, al final era el mismo centro. Y eso es una negligencia educativa, y esos centros, lo siento mucho, pero ahí no es. Esos centros no son buenos. Han pasado muchos años, espero que ahora sea mejor. Ahora se llenan la boca diciendo que es un cole inclusivo y hacen jornadas de inclusividad. Espero que efectivamente sea verdad. Pero, porque lamentablemente en mi caso no lo fue. También es verdad que era otra época, pero da igual. Aún así podían haber hecho algo y no quisieron. Vamos a ver. Y eso, pues, evidentemente, no. Vale. Ahora ya voy a pasar a contaros la última cosa. Y es que mis padres me apuntaban a actividades extraescolares para que me relacionase con otros niños y niñas fuera de lo que es el entorno escolar, fuera del colegio, porque ahí pues fuera del colegio apenas tenía alguna amiga había, pero poco. Mis padres querían que me relacionase con más gente también, de mi edad. Pero la mayoría de extraescolares sin éxito, porque me las quería dejar. Me las quería dejar porque no estaba bien. Por ejemplo, la del grupo de scouts en el que estuve inscrita en cuarto de primaria, cuando tenía entre 9 y 10 años. Iba cada sábado por la tarde 2 horas, y los primeros meses o semanas más o menos estaba bien, porque participaba en los juegos grupales y eso, sin hablar, pero bueno, más o menos participaba a mi manera. Y había una niña en mi grupo, un año menor que yo, y nos hicimos amigas. Íbamos cogidas de la mano, en juegos de parejas nos poníamos juntas, y eso, que más o menos estaba bien. Pero un tiempo después todo se torció, porque ella desde un principio, aunque era mi amiga, no veía bien el hecho de que no hablara, porque realmente no hablaba prácticamente nada, por el mutismo situacional. Y a partir de una época, o no me acuerdo cuánto tiempo pasó, algunos niños empezaron a meterse conmigo, y ella, la que fue mi amiga, me preguntó la edad que tenía, y yo le dije la que tenía, que en aquel momento tenía eso, lo que ya os he dicho, 9 o 10. Pero como siempre he parecido pues ser más pequeña, de hecho ahora tengo 22 años y evidentemente no los aparento, entonces en aquella época menos, no me creía, y se dedicaba alguna vez a perseguirme por el patio junto con alguna niña más, y me decían: tú no puedes tener X años, no mientas. Y me acuerdo que lo pasaba bastante mal. Y eso, ahora cuando es como, ay, pero alégrate, porque dentro de unos años vas a parecer, que parezcas más joven, será mi güey. Y yo, ya, claro, pero tú no sabes lo que he pasado, por eso a mí me lo han hecho pasar muy mal por no aparentar mi edad. Y eso hay que tener en cuenta la situación de cada persona,
que puede ser compleja y no decir lo de, ay, es que dentro de unos años será muy bien porque te dirán que pareces más joven, no sé qué. No. Eso, sinceramente, no estoy de acuerdo yo. Pero bueno, eso que voy por las ramas. Que a partir de aquel momento, del que no se creía la edad que tenía, ya dejó de ser mi amiga e incluso pasamos un poco de amigas a enemigas, por decirlo de alguna forma. Ella, y algún día como que, bueno, muchas veces me molestaba. Me molestaba e incluso me llegó a amenazar en una excursión. No me acuerdo dónde estábamos, en un museo, no me preguntéis cuál, no me acuerdo. Y me dijo, a partir de ahora quiero que hables, si no, te pasará algo malo. Y pues eso, así, que pasó un poco de amiga a enemiga y a bully, por decirlo de alguna forma. Entonces, a partir de aquella época ya dejé de participar en los dinámicas grupales y los juegos y eso, porque ya no quería seguir yendo ahí porque ya no estaba a gusto. Y muchas veces las monitoras lo interpretaban como falta de interés mío en vez de darse cuenta del acoso, lamentablemente. Y bueno, esta experiencia en los scouts se entrelaza con la de mi tutora malvada porque ella estaba enterada de que iba a esos scouts, a ese grupo de scouts, y en la reunión de fin de curso de cuarto de primaria, justo cuando ella dejó de ser mi tutora, me preguntó si iba a seguir yendo a los scouts y yo le dije que no quería seguir yendo, porque obviamente pues si se metían conmigo y eso pues evidentemente ahí no quieres volver. Pero ella me dijo que sí, que tenía que volver al curso siguiente obligatoriamente, me dijo encima. Yo me acuerdo que puse ahí como una cara muy triste y asentí en plan sumisión. Y aquella vez ya, aunque no veía bien que llorara y no lo pude evitar, lloré en plan, en silencio, pero en plan descontroladamente delante de ella, no lo pude evitar. Y como que fue un poco el quiebre de mi máscara de sumisión. Además, en ese momento que ya dejó de ser mi tutora. Entonces, pues eso, me puse muy mal porque creía que al curso siguiente tendría que ir obligatoriamente, pero cuando salí de aquella reunión, mi padre, que me había acompañado, me dijo que no, que yo obligada no iba a ir. Así que nada, al curso siguiente, pues eso, que no fui. Y bueno, que pasaron muchas más cosas en esos cursos, pero considero que ya con todo suficiente, no lo quiero alargar más, además de que no me acuerdo de todo, me gustaría acordarme de todo, pero es imposible. Y bueno, fueron dos cursos un poco duros en ese sentido, pero afortunadamente pasaron y ahora ya con una mirada adulta pues puedo reflexionar sobre cómo me afectó, darle un poquito de visibilidad y eso, que afortunadamente aunque fue malo, eso pasó, todo pasa, bueno, todo no, pero muchas cosas pasan. Así que eso, afortunadamente salí de aquellos dos cursos un poco infernales. Y eso, que voy a ir cerrando ya. Si habéis llegado hasta aquí, muchas, muchas, muchas gracias. Y en el siguiente vídeo, ya para el 2026, no voy a subir vídeos hasta el año que viene. Vale, que ya para el 2026 subiré mi siguiente vídeo y ya va a ser hablando de mi experiencia en quinto y sexto de primaria. Que aunque no hay cosas tan heavy como en tercero y cuarto de primaria, hay cosas también bastante interesantes. Voy a soltar alguna perlita también. Y bueno, ya va a ser interesante y después de eso ya pasamos ya a secundaria, que eso ya todavía lo tengo que redactar, así que bueno, todo tiempo al tiempo, pero ya tenía muchísimas ganas de subir este vídeo después del gripazo que he pasado y después de estar más de un mes sin subir vídeo. Y eso, que si habéis llegado hasta aquí, muchas, muchas, muchas gracias. Darle me gusta, suscribiros, comentar y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, muchas gracias por ver.